«Ya basta, papá, deja de despilfarrar nuestros ahorros». Esas fueron las palabras que mi hijo Raúl me lanzó frente a toda la familia, delante de su esposa, de mis nietos, de todos, con una furia que jamás había visto en sus ojos. Mi nombre es don Esteban Vargas. Tengo 73 años, y esa frase que acaban de escuchar me cambió la vida para siempre. Pero escúchenme bien, acompáñenme hasta el final de esta historia, porque lo que voy a contarles les hará pensar mucho. Al final me dicen qué opinan, me cuentan desde qué ciudad me están escuchando, y si vale la pena. Compártanlo con quien necesite escucharlo. Yo soy de esos hombres de antes, de los que creen que la familia es lo primero, de los que se partieron el lomo toda la vida para darle lo mejor a los suyos. Soy de Guadalajara, Jalisco, nacido y criado en esta tierra que me vio crecer desde chamaco hasta convertirme en el anciano que soy ahora. Raúl es mi hijo mayor, tiene 45 años, y desde hace un año vive en mi casa con su esposa Lucía. Y mis dos nietos, Tomás, de 8 años, y Mariana, de 6. Mi casa, la que levanté con el sudor de mi frente, donde crecieron mis 3 hijos, donde mi esposa Rosa vivió hasta que Dios se la llevó. Ese día, ese maldito día que cambió todo. Era domingo. Habíamos hecho una carne asada en el patio. Toda la familia estaba reunida. Había venido mi hija Claudia desde Monterrey con sus hijos. Hacía meses que no la veía, y yo estaba feliz, de verdad feliz, de tener a todos juntos después de tanto tiempo. Los nietos corrían por el patio, jugaban al fútbol, se reían, llenaban la casa de esa alegría que solo los pequeños saben dar. Lucía, la esposa de Raúl, estaba ayudando en la cocina. Siempre ha sido una buena mujer trabajadora, respetuosa conmigo. Y yo ahí sentado, viendo a toda mi familia, sintiendo que la vida, pese a todo lo pasado, aún tenía cosas buenas para mí. Pero Raúl, ay Raúl, desde que perdió el trabajo el año pasado, lo veo distinto. Se volvió otro hombre más callado, más amargado, como si el mundo entero le debiera algo. Y yo trato de entenderlo. De verdad que lo intento, porque sé lo duro que es para un hombre no poder sostener a su familia. Todo empezó cuando estábamos sentados a la mesa, comiendo, platicando como una familia normal. Claudia me contaba de su trabajo en Monterrey. Los nietos me enseñaban unos dibujos que habían hecho para mí. Todo estaba bien, todo tranquilo, hasta que Raúl sacó el tema del dinero. Papá me dijo, necesitamos hablar de los gastos de la casa. Yo pensé que hablaba de algo normal, quizá de la luz del gas, o de la comida, cosas normales de una casa donde viven varias personas. Pero no era eso lo que tenía en mente. «Es que gastas mucho dinero, papá», siguió diciendo. «Y ese dinero no es solo tuyo, es de toda la familia». Cuando escuché esas palabras, cuando escuché a mi propio hijo decirme que mi dinero no era mío, sentí algo raro en el pecho, como un frío que subía desde el estómago hasta la garganta. Todavía pensé que tal vez no había entendido bien, que quizá se había expresado mal. «¿Cómo que no es mío, mi hijo?», le pregunté, tratando de mantener la calma, porque estaba toda la familia presente, y yo no soy de los que arman escándalos delante de los niños. Pero Raúl, ¡ay, Dios mío!
Raúl se levantó de la silla como si estuviera loco, como si todas las frustraciones de su vida hubieran explotado de golpe. «Ese dinero es de toda la familia», me gritó. «Tú ya estás viejo, ya no puedes andar gastando como si fueras el único que importa en esta casa». El silencio que cayó en esa mesa, el silencio que se hizo en toda la casa, fue el más pesado que he sentido en mi vida. Los niños dejaron de jugar. Lucía se quedó paralizada con el plato en las manos. Claudia me miraba con los ojos muy abiertos como si no pudiera creer lo que escuchaba. Y yo me quedé ahí sentado, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. No como si me hubieran dado algo peor, porque una bofetada duele en la cara, pero esto me dolía en el alma. «Raúl», alcancé a decir con la voz temblándome. «Estás hablando delante de los niños. Cálmate». Pero él no se calmó. Al contrario, se puso peor. «No me voy a calmar», siguió gritando. «Estoy harto de que gastes nuestros ahorros en pendejadas. Esa plata no es tuya, es de toda la familia, y ya basta de que hagas lo que se te dé la gana con ella». «Nuestros ahorros», dijo nuestros ahorros, como si él hubiera trabajado un solo día para juntar ese dinero. Como si él hubiera sacrificado algo para guardar cada peso que tengo en el banco. Claudia trató de calmarlo. «Raúl, por favor, estás faltándole el respeto a papá y delante de los niños». Pero Raúl ya estaba fuera de control, ya no escuchaba a nadie. «El que no respeta aquí es él», gritó señalándome con el dedo, «gastando dinero como si fuera millonario, como si no tuviéramos gastos, como si no tuviéramos que pensar en el futuro. Los nietos, mis pobres nietos, se habían escondido detrás de su mamá, con caras de miedo, sin entender por qué su papá le estaba gritando así a su abuelo. Y eso fue lo que más me dolió ver a esos chamacos asustados por culpa de su propio padre. Lucía, pobre Lucía. Estaba llorando en silencio, moviendo la cabeza, como diciendo que no, que esto no debería estar pasando. Y yo me quedé ahí sentado, viendo cómo mi propio hijo, el hijo que crié, el hijo por el que trabajé toda mi vida, me trataba como si fuera un estorbo, como si fuera un irresponsable que no sabe lo que hace con su propia vida. Si esa noche, esa misma noche, cuando todos se fueron a dormir, cuando la casa quedó en silencio, yo me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado, en todas las palabras que Raúl me había dicho, en la cara de miedo de mis nietos, en las lágrimas de Claudia. Y fue ahí, en esa noche callada, cuando tomé una decisión que iba a cambiar todo. Esa noche no pude dormir ni un minuto, ni un minuto. Me quedé ahí acostado en mi cama, en la cama donde dormí con mi Rosa, por tantos años pensando y repensando cada palabra que Raúl me había gritado. «Nuestros ahorros», seguía resonando en mi cabeza. «Nuestros ahorros». Como si ese dinero hubiera salido de la nada, como si no lo hubiera trabajado peso por peso, con las manos llenas de callos. Saben lo que es partirse el lomo desde los 14 años. Saben lo que es no conocer ni un solo día de descanso en toda tu vida. Porque yo empecé a ganarme la vida cuando todavía era un chamaco, mientras mis amigos andaban jugando fútbol en la calle. Yo ya estaba metido en un taller textil aquí en Guadalajara, aprendiendo un oficio que me iba a dejar la espalda hecha pedazos durante los siguientes 35 años. 35 años.
35 años en la misma empresa. Textiles San Rafael se llamaba. Un monstruo de fábrica ruidosa, con el aire siempre cargado de pelusa de algodón, que se metía hasta los pulmones, con las máquinas rugiendo sin parar con calor abrasador en verano y frío que te calaba los huesos en invierno. Pero yo jamás me quejé. Ni un solo día falté. Nunca llegué tarde, porque sabía que de ese trabajo dependía mi familia, que cada peso ganado era para darle una vida mejor a mi Rosa y a mis hijos. Raúl nació cuando yo tenía 27 años, y desde el instante en que lo tuve en brazos, supe que tenía que trabajar el doble. Ya no éramos solo Rosa y yo. Ahora había una boquita más que alimentar, un porvenir, que asegurar una responsabilidad que se me iba a pegar al alma para siempre. ¿Y saben qué hice? En vez de lamentarme, en vez de decir no puedo, me busqué otro empleo por las tardes. Sí trabajaba en la fábrica de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y luego me iba a una carpintería hasta las 8 de la noche todos los días, incluyendo los sábados. Rosa, mi pobre Rosa. Me veía llegar a la casa hecho polvo, con las manos cortadas por los hilos de la fábrica, con acerrín en el pelo de la carpintería, y nunca me reprochó nada. Al contrario, me tenía la cena caliente, la ropa lista para el día siguiente, me daba masajes en la espalda cuando me dolía. Algún día todo este sacrificio va a valer la pena. Vas a ver que sí, me decía. Y tenía razón. Tenía toda la razón mi Rosa, porque con esos 2 trabajos, con esas jornadas de 14 horas diarias, pude comprar esta casa. Sí, esta misma casa donde Raúl ahora vive, esta casa que él dice que es de toda la familia. La compré yo con mi sudor, con mis desvelos, con mis sacrificios. Cuando nació Claudia, 2 años después de Raúl, me agarré otro trabajito los domingos. Ayudaba a un compadre que tenía un puesto de comida en el mercado desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mientras la mayoría descansaba ese día, yo lo usaba para ganar unos pesos extra. «Papá», me decía Raúl cuando tenía 5 o 6 años, «¿por qué trabajas tanto? Los papás de mis amigos no trabajan los domingos». Y yo me quedaba callado. Porque ¿cómo le explicas a un niño de 6 años que trabajas tanto para que él pueda tener lo que los otros niños tienen? ¿Cómo le dices que cada peso extra significa mejor escuela, mejores zapatos, mejor comida en la mesa? Después llegó Andrés, el más chiquito, y las responsabilidades se hicieron todavía más pesadas. Pero yo nunca pensé en rendirme. Al contrario, me las ingenié para conseguir horas extra en la fábrica, para trabajar algunos sábados en la carpintería, para ahorrar cada centavo que podía. ¿Saben lo que es no comprarte un par de zapatos nuevos por 2 años para poder pagar la escuela de tus hijos? ¿Saben lo que es comer frijoles y tortillas toda la semana para que tus chamacos puedan comer carne los domingos? Yo lo sé. Yo lo viví y lo hice con gusto, porque para mí eso era lo que tenía que hacer un padre de verdad. Los años pasaron, los niños crecieron, y yo seguí trabajando como burro. Cuando Raúl cumplió 15 años, yo ya tenía 42, y mi cuerpo empezaba a pasarme la factura de tantos años de trabajo pesado. Me dolía la espalda, me dolían las manos, me dolían las rodillas, pero seguía trabajando porque todavía faltaba mucho.
Aún tenía que ver a mis 3 hijos graduarse, casarse, hacerse hombres y mujeres de bien. Raúl estudió para técnico en refrigeración. Claudia estudió contabilidad. Andrés estudió computación. Todo, absolutamente todo lo pagué yo con mis ahorros, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Nunca les pedí que trabajaran mientras estudiaban. Nunca les dije que se las arreglaran solos, porque yo quería que ellos tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Raúl se casó con Lucía, yo les ayudé con los gastos de la boda. Cuando Claudia se casó, hice lo mismo. Cuando Andrés se fue a Estados Unidos, yo le presté el dinero para el viaje. Dinero que él me pagó después, pero que en ese momento yo se lo di sin pedirle nada a cambio. Y siempre, siempre, a pesar de todos los gastos, a pesar de todas las ayudas que les di, yo seguía ahorrando peso por peso, mes por mes, año por año, guardando para el futuro, guardando para cuando ya no pudiera trabajar, guardando para una emergencia, guardando para dejarles algo a mis hijos cuando yo me muriera. Pero esa noche, después de que Raúl me gritó, me di cuenta de algo que me dolió más que todos los años de trabajo pesado. Me di cuenta de que para él, para mi propio hijo, yo ya no era el hombre que había sacrificado su vida por su familia. Ya no era el padre que había trabajado como animal para darle todo lo que tenía. Para él, yo era solo un viejo estorboso que gastaba su dinero. Su dinero como si él hubiera trabajado un solo día para juntarlo. Como si él hubiera sacrificado algo para guardarlo, como si él tuviera algún derecho sobre lo que yo había sudado para conseguir. Me levanté de la cama a las 4 de la mañana, me puse mi ropa y me fui a caminar por las calles de mi barrio. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba decidir qué iba a hacer con mi vida, porque una cosa tenía muy clara: ya no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me tratara como si yo no supiera lo que hacía con mi propia vida. Caminé por horas viendo amanecer sobre mi Guadalajara querida, pensando en todo lo que había vivido, en todo lo que había dado, en todo lo que había sacrificado. Y fue ahí, en esa caminata, cuando empecé a tomar una decisión que iba a cambiar todo para siempre, una decisión que nadie se esperaba. Volví a la casa como a las 7 de la mañana, después de caminar por horas, con una idea muy clara en la cabeza, una idea que tal vez les parezca drástica, pero que para mí, en ese momento, era la única forma de recuperar mi dignidad. Raúl ya estaba despierto, tomando café en la cocina, como si nada hubiera ocurrido, como si la noche anterior no me hubiera avergonzado delante de todos. Me vio entrar y ni siquiera se dignó a saludar. Se quedó sentado leyendo el periódico como si fuera el patrón de la casa. «Buenos días», le dije con calma, porque yo ya había tomado mi decisión y nada iba a hacerme cambiarla. «Buenos días», respondió sin despegar la vista del periódico, con esa frialdad que me partía el alma, pero que al mismo tiempo me confirmaba que lo que iba a hacer era lo correcto. Lucía bajó para preparar el desayuno de los niños. Me saludó con una mirada triste. Se notaba que no había pegado ojo en toda la noche lo sucedido, la tenía destrozada. Esa mujer tan noble no merecía estar atrapada en este conflicto. «Lucía», le dije, «después del desayuno necesito hablar con Raúl a solas». Ella asintió en silencio, pero en sus ojos se veía que entendía que algo grande estaba por suceder. Los niños bajaron corriendo.
Tomás y Mariana, mis nietos adorados, todavía con las caritas llenas de confusión por lo que habían presenciado. Se acercaron a abrazarme como cada mañana, y yo los apreté fuerte, muy fuerte, porque sabía que quizás sería la última vez en mucho tiempo que sentiría ese cariño inocente sin comprender que su mundo estaba a punto de cambiar. «Abuelo», me preguntó Mariana, «¿por qué papá te gritó anoche?» Y yo, santo cielo, no supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que su padre ha perdido el respeto por su propio abuelo? ¿Cómo le dices que los adultos a veces olvidamos lo que de verdad importa? A veces los grandes nos enojamos, mi niña, le dije. Pero eso no significa que dejemos de querernos. Raúl siguió desayunando en silencio, como si las palabras de su hija le entraran por un oído y le salieran por el otro, como si no le importara el daño que había causado. Después del desayuno, cuando Lucía se llevó a los niños a alistarlos para la escuela, me quedé a solas con él en la cocina. Ahí estaba mi hijo mayor, el hombre de 45 años, que crié con esfuerzo y amor, sentado en mi mesa, en mi casa, esperando a que yo hablara. «Raúl», empecé, «necesitamos aclarar las cosas». Levantó la mirada del periódico con una expresión de fastidio, como si hablar conmigo fuera una pérdida de tiempo. «¿Aclarar qué, papá?», dijo. «Lo de anoche, eso de que mis ahorros son de toda la familia, eso de que ya no puedo disponer de mi dinero como quiera». Se recargó en la silla, cruzó los brazos y me miró con esa cara de superioridad que ya no aguantaba. «Papá, ya estás viejo. Ya no puedes tomar decisiones así nada más. Ese dinero es lo único que tenemos para el futuro, para emergencias, para los gastos de los niños». «¿Lo único que tenemos?», le pregunté sintiendo la sangre hervir. «¿Desde cuándo tienes algo que ver con mi dinero?». Y él contestó: «Desde que vivo aquí, desde que tú ya no puedes manejar las cosas, solo desde que necesitas que alguien te ayude a tomar las decisiones correctas». Decisiones correctas. Como si yo en 73 años de vida no hubiera aprendido a cuidar mi propio dinero. Como si él, que lleva 1 año sin trabajar, tuviera más derecho que yo a decidir sobre lo que conseguí con mi sudor. «Raúl», le dije conteniendo la voz, porque no quería que los niños escucharan otro pleito, «ese dinero lo junté yo, desde los 14 años, cuando tú ni siquiera habías nacido. Lo hice para darte una vida mejor». «Sí, papá, pero eso fue antes». «Ahora las cosas son distintas. Ahora tienes que pensar en tu familia, en nuestro futuro». Otra vez esa palabra, nuestro futuro. Como si el suyo y el mío fueran lo mismo, como si pudiera trazar mi destino a su antojo. «¿Y qué es lo que he hecho mal con mi dinero?», le pregunté. «¿En qué lo he gastado que tanto te molesta?». Guardó silencio, porque en el fondo sabía que no tenía argumento. «No es que lo desperdicies, papá», dijo al fin, «es que gastas sin consultarnos, sin pensar en lo que viene, sin prever». «¿Consultarte qué?», exploté, sin poder controlarme más. «Preguntarte a ti si puedo gastar mi propio dinero. ¿Quién te crees?». En ese momento, Lucía apareció en la puerta de la cocina con rostro preocupado. Ella sabía que la tensión volvía a crecer. «Raúl», dijo con voz temblorosa, «tal vez deberían hablar con calma.
pero él ya estaba encendido soltando toda la rabia que tenía guardada. No, Lucía, ya me cansé de que haga lo que se le dé la gana. Esa plata no es solo de él, es de toda la familia. Y si no entiende eso, pues lo va a tener que entender por las malas. Por las malas, me dijo, como si fuera una amenaza, como si tuviera algún poder sobre mí, como si pudiera obligarme. Me puse de pie, lo miré directo a los ojos y le solté algo que jamás pensé decirle a uno de mis hijos. Raúl, esta es mi casa, ese es mi dinero, y tú no tienes ningún derecho a decirme qué hacer con mi vida. Si no te gusta cómo manejo mis cosas, ya sabes dónde está la puerta. Se quedó pálido. No esperaba que lo enfrentara así. No esperaba que su padre, al que creía débil, le pusiera un límite. «¿Me estás corriendo de la casa?», preguntó incrédulo. «Te estoy diciendo que respetes», le respondí. «Que respetes a tu padre, que respetes los sacrificios que hice por ti, que respetes que todo lo que tienes, absolutamente todo, te lo di yo». Lucía se acercó desesperada, intentando calmar la situación. Pobrecita, atrapada en un pleito que no era suyo. Por favor, cálmense los dos. Piensen en los niños. Pero Raúl ya estaba desbordado otra vez. «Está bien, papá. Está bien. Haz lo que quieras con tu dinero. Gástalo todo. Y cuando te quedes sin nada, cuando necesites ayuda, no vengas a pedírmela». Se levantó de la mesa, agarró las llaves y salió azotando la puerta, dejando a Lucía llorando en la cocina, y a mí con una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Esa misma mañana me di un baño, me puse mi mejor traje y salí rumbo al banco. Había llegado el momento de que Raúl, de que todos entendieran quién era realmente don Esteban Vargas. Entré al banco a las 9 en punto, justo cuando abrían Banco Azteca, el lugar donde había guardado mis ahorros por más de 2 décadas, donde todos conocían mi cara, donde sabían que era un hombre formal, trabajador, cumplido. «Buenos días, don Esteban». Me saludó Lupita, la cajera de siempre. «¿En qué le podemos servir hoy?». «Buenos días, Lupita», le respondí. «Necesito hablar con el gerente, es algo importante». Ella me hizo pasar con el licenciado Martínez, un joven más o menos de la edad de Raúl, que siempre me había atendido con respeto, que conocía mi historial y sabía que yo era un cliente serio. «Don Esteban», me dijo, «qué gusto verlo. Siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarle?». «Licenciado», le dije, «vengo a cerrar todas mis cuentas». Se quedó callado un instante sorprendido, porque para el banco yo era un cliente valioso. «¿Todas sus cuentas, don Esteban? ¿Está seguro? ¿Ha tenido algún problema con nosotros?». «No, con el banco no hay problema, licenciado. El problema está en mi familia». Y le conté lo sucedido. Le expliqué que mi propio hijo se creía con derecho sobre lo que yo había trabajado, que me trataba como a un viejo inútil. El licenciado Martínez me escuchó en silencio, moviendo la cabeza como quien comprende demasiado bien. «Mire, don Esteban», me dijo, «entiendo lo que pasa, pero cerrar todo, ¿no cree que es una decisión demasiado fuerte? Quizá podría hablar con él, aclarar las cosas». «Ya hablé, licenciado. Ya intenté explicarle. Pero él cree que tiene derechos sobre lo que yo junté, y eso
No lo voy a permitir. Saqué mis identificaciones, mis papeles, todo en regla para el trámite. Y en ese momento, el licenciado entendió que no era un arrebato, sino una resolución pensada. ¿Y qué hará con el dinero, don Esteban? Eso es asunto mío, licenciado. Por eso es mi dinero. Comenzamos con los trámites. Y ahí me di cuenta de algo que quizá Raúl jamás imaginó, algo que ninguno de mis hijos sabía en realidad. ¿Saben cuánto había logrado juntar en todos esos años? ¿Saben cuánto había ahorrado trabajando doble turno, sacrificando domingos, guardando peso por peso, durante más de 4 décadas, 400.000 pesos? Sí, escucharon bien, don, los 400.000 pesos en la cuenta de ahorros, más 800.000 pesos en un plazo fijo, sin contar los 200.000 pesos que tenía en efectivo en casa para emergencias. En total, 400.000 pesos. ¿Se imaginan todo juntado a base de esfuerzo, sin lujos, sin viajes, sin caprichos, pensando en el futuro y en dejarles algo a mis hijos cuando yo faltara? Pero Raúl pensaba que podía decidir sobre ese dinero como si fuera suyo, tratándome como un irresponsable. Don Esteban, me dijo el licenciado mientras llenaba los documentos, son cantidades muy fuertes. ¿Está seguro de querer retirarlo todo en efectivo? No todo, licenciado, solo una parte. El resto lo voy a transferir a otro banco. ¿A cuál banco? A uno donde mi familia no sepa que tengo cuenta. El licenciado lo entendió al instante. No era la primera vez que veía a familias destrozadas por el dinero, hijos creyendo que lo merecían todo. Comprendo perfectamente, don Esteban. Podemos hacer la transferencia de forma discreta y recomendarle instituciones confiables. Así, acordamos yo, sacaría 500.000 pesos en efectivo para tenerlos a la mano, y el resto se transferiría a Banorte, a una sucursal del otro lado de la ciudad, en una cuenta nueva, solo a mi nombre. El papeleo tomó casi 3 horas, pero al mediodía todo estaba listo. Mis cuentas en Banco Azteca, cerradas, el dinero transferido y 500.000 de pesos en efectivo, guardados en una bolsa que me proporcionó el banco. Una cosa más, licenciado, le dije antes de salir. Si alguien de mi familia viene a preguntar por mis cuentas, usted no puede darles información, ¿verdad? Por supuesto, don Esteban. Todo es confidencial. Nadie puede acceder sin su autorización por escrito. Salí del banco sintiéndome... ¿Cómo decirlo? Me sentía libre, me sentía fuerte, me sentía el hombre que realmente era uno que trabajó toda su vida para forjar ese patrimonio y que tenía pleno derecho a hacer con él lo que se le viniera en gana. Pero antes de regresar a la casa, antes de volver a ver a Raúl, había otra tarea pendiente. Fui al centro, a una notaría, donde trabajaba el licenciado Herrera, un abogado que había conocido años atrás cuando compré la casa. Don Esteban me recibió. ¡Qué sorpresa! ¿En qué puedo servirle? Necesito hacer un testamento. ¿Un testamento? Claro que sí. Siéntese. Vamos a platicar sobre sus bienes, sobre cómo quiere repartirlos. Le conté lo que había sucedido con Raúl. Le dije que quería asegurarme de que mis bienes se repartieran como yo lo decidiera, no como él se imaginaba. Mire, licenciado, le dije, tengo 3 hijos, pero solo 2 se merecen mi herencia. El abogado tomó apuntes, me explicó las alternativas legales y me recordó
que yo tenía todo el derecho de disponer de mis bienes como quisiera, incluso desheredar a Raúl si así lo deseaba. Pero piénselo bien, don Esteban. Es una decisión muy fuerte. Tal vez con el tiempo las cosas puedan arreglarse con su hijo. Licenciado, un hombre que no respeta a su padre, que cree tener derechos sobre lo que nunca trabajó, y que me humilla delante de mis nietos, ese hombre no merece nada de lo que yo he juntado. Empezamos a redactar el testamento. La casa se repartiría en partes iguales entre Claudia y Andrés. El dinero también sería solo para ellos dos. Para Raúl, nada. Bueno, no del todo le dejaría un único peso, para que quedara constancia de que no lo olvidé, de que su exclusión era deliberada. ¿Está seguro de esta decisión, don Esteban? Completamente seguro, licenciado. Firmé el testamento, pagué los honorarios y guardé una copia en mi portafolio junto con los 500.000 pesos en efectivo. Eran las 3 de la tarde cuando regresé a la casa. Raúl no estaba. Había salido después de nuestra discusión de la mañana, pero Lucía seguía en la cocina con los ojos rojos de tanto llorar preparando la comida. Don Esteban me dijo al verme entrar: «¿Cómo está? ¿Se siente bien?» «Muy bien, Lucía, muy bien». «¿Dónde está Raúl?» «Salió. Dijo que iba a buscar trabajo, que ya estaba cansado de depender de usted». «Qué ironía, cansado de depender de mí, después de gritarme que mi dinero era de toda la familia». Subí a mi cuarto, guardé el efectivo en mi caja fuerte, junto con la copia del testamento, y me senté en la cama a reflexionar sobre el siguiente paso, porque esto apenas estaba comenzando. Raúl regresó como a las 7 de la noche, con esa cara de amargura que ya se le había vuelto costumbre. Me encontró en la sala mirando las noticias con calma, como si nada hubiera ocurrido. «Papá», dijo sin siquiera saludar, «necesitamos hablar». «Habla», le contesté sin apartar la vista del televisor, porque ya me imaginaba lo que iba a decir. Creí que venía a disculparse, a tratar de arreglar las cosas, a reconocer que había exagerado. Se sentó en el sillón de enfrente, inclinándose hacia adelante con esa postura de quien va a soltar algo importante. «Papá, estuve pensando en lo que pasó esta mañana, y tienes razón, me porté mal. No debí gritarte ni faltarte al respeto». Ahí estaba la disculpa que él pensaba que borraría todo, que me haría olvidar la humillación, que haría como si nada hubiera pasado. «Está bien, Raúl», le dije aún sin mirarlo. «Ya pasó». «No, papá, no está bien. Sé que te lastimé, que dije cosas que no debía, pero también quiero que entiendas mi situación. Estoy desesperado. Llevo 1 año sin trabajo. Me siento inútil, como si no sirviera para nada». Al fin lo miré y vi algo que hacía años no veía. Vi a mi hijo llorando. Sí, Raúl estaba llorando de verdad, con lágrimas corriéndole por las mejillas, con ese gesto de derrota que solo tienen los hombres cuando sienten que ya no controlan su vida. «Raúl», alcancé a decir, porque por un instante me dolió verlo así, me recordó al niño que había criado con tanto esfuerzo. «Papá, sé que trabajaste duro por nosotros. Sé que te sacrificaste toda la vida para darnos lo mejor. Sé que todo lo que tenemos te lo debemos a ti, y me duele haberme comportado como un malagradecido». Sus palabras eran las correctas, quizás
las que me habría gustado escuchar la noche anterior. Pero ya era demasiado tarde. Ya había tomado decisiones que no tenían marcha atrás. «Sigue», le pedí, porque quería escucharlo hasta el final. Quería saber si realmente entendía lo que había hecho. «Papá, no quiero quitarte tu dinero ni controlarte. Solo tengo miedo. Miedo de que algo te pase, de que te quedes sin nada, de no poder cuidarte como tú nos cuidaste». Decía que tenía miedo, pero la noche anterior no sonó a miedo. Sonó a rabia, a desprecio, como si yo fuera un estorbo. «Raúl», le dije, «¿tú sabes cuánto dinero tengo ahorrado?» Se quedó callado. Se secó las lágrimas, me miró con desconcierto. «No sé, papá. Nunca hablamos de eso». «Supongo que tienes algo guardado, pero no sé cuánto». «¿Y aún así sentías que podías decidir sobre ese dinero?» La pregunta lo dejó mudo. Entendió lo absurdo de su actitud, que había intentado controlar algo que ni siquiera conocía. «Papá, tienes razón. Fue una estupidez. Yo estaba enojado, frustrado, dije cosas sin pensar». Me levanté, fui a mi cuarto y regresé con un papel en la mano. Era el comprobante del banco, el documento que confirmaba que había cerrado todas mis cuentas esa mañana. «Raúl», le dije, «esto es lo que hice después de que saliste de la casa». Le entregué el papel. Lo leyó y vi cómo su cara se descomponía, cómo se puso pálido con los ojos desorbitados. «Papá, ¿qué es esto?» «Es la confirmación de que cerré todas mis cuentas. Saqué todo mi dinero. Ya no tengo un peso en ese banco». Se quedó helado mirando el papel una y otra vez, como si no pudiera creerlo. «Pero, papá, ¿por qué? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está?» «En un lugar donde tú no podrás meter las manos, en un lugar donde nadie me dirá qué hacer, en un lugar donde yo decido». Raúl se levantó, caminó nervioso por la sala, se llevó las manos a la cabeza como un hombre que acaba de darse cuenta de que cometió el peor error de su vida. «Papá, esto es una locura. No puedes andar con todo ese dinero en efectivo. Es peligroso, te pueden asaltar, te pueden hacer daño». «¿Y quién te dijo que lo tengo en efectivo?» La pregunta lo dejó descolocado, porque se dio cuenta de que tampoco sabía eso, que no tenía idea de lo que yo había hecho con mi propio dinero. «Papá, por favor, dime dónde está el dinero. Dime que estás seguro». «Seguro, Raúl, más seguro de lo que estaba cuando tú pensabas que podías decidir sobre él». Lucía apareció en la sala. Había alcanzado a escuchar parte de la conversación, había visto el papel en las manos de Raúl y su rostro reflejaba pura angustia. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Lo que pasa, Lucía», le respondí, «es que tu esposo acaba de aprender que las acciones tienen consecuencias, que cuando humillas a tu padre y lo tratas como si no valiera nada, ese padre puede tomar decisiones que no te van a gustar». Raúl se dejó caer en el sillón derrotado, con la cabeza entre las manos. «Papá, te pido perdón. Te lo pido de corazón. Dime qué tengo que hacer para arreglar esto». «¿Arreglar qué, Raúl? ¿Que yo vuelva a poner mi dinero donde tú creas que puedes controlarlo? ¿Que te permita volver a faltarme al respeto? No, papá, para que me perdones, para que todo vuelva a estar bien entre nosotros». Me acerqué, me puse en cuclillas frente a él, lo miré a los ojos
y le dije algo que jamás pensé que le diría. Raúl, hay cosas que no tienen perdón. Hay palabras y actos que una vez hechos ya no se borran. Y lo que hiciste el otro día, la manera en que me trataste delante de mis nietos, delante de tu hermana, eso no se olvida nunca. Papá, por favor. No, Raúl, ya no hay por favor, ya no hay vuelta atrás. Tú decidiste verme como a un viejo inútil que no sabe lo que hace. Pues ahora vas a descubrir lo que este viejo inútil puede hacer con su dinero. Me puse de pie, caminé hacia las escaleras y antes de subir le solté la última advertencia. Ah, y Raúl, mañana en la mañana me voy de la casa. No sé por cuánto tiempo, no sé a dónde, pero me voy. Y cuando regrese, si regreso, las cosas serán muy diferentes. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y escuché cómo Raúl rompía en llanto en la sala. Pero ya no me dolía, ya no sentía compasión. Había algo más grande que su llanto, mi dignidad. Esa noche no pegué un ojo. Me dediqué a empacar lo indispensable ropa para una semana, mis medicinas, mis documentos más importantes y el dinero en efectivo. Todo en una maleta pequeña, como si fuera un viaje cualquiera, pero sabiendo que no lo era. A las 5 de la mañana escuché a Raúl levantarse. Lo oí caminar por el pasillo, detenerse frente a mi puerta, como si quisiera tocar, como si quisiera hablar conmigo, pero no lo hizo. Se metió al baño, se bañó y volvió a su cuarto. A las 6 yo ya estaba listo. Bajé a la cocina, preparé un café y me quedé viendo por la ventana cómo amanecía bebiendo tal vez mi última taza en la casa que había comprado con tantos sacrificios. A las 6:30 bajó Lucía. Me vio sentado con la maleta al lado y entendió al instante que no era una amenaza, que de verdad me iba. «Don Esteban», dijo con la voz entrecortada, «¿de verdad se va?» «Sí, Lucía, me voy. ¿Y por cuánto tiempo?» «No lo sé». Se sentó frente a mí con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que no esperaba. «Don Esteban, yo quiero que sepa que Raúl no habla por mí. Yo nunca he creído que su dinero fuera nuestro. Siempre he estado agradecida por todo lo que ha hecho por nosotros. Pobrecita Lucía, atrapada en un problema que no era suyo, unida a un hombre que no sabía valorar lo que tenía. Lo sé, hija, lo sé. Y entiende que esto no es por ti ni por los niños. Esto es entre Raúl y yo. Pero, don Esteban, los niños lo van a extrañar mucho. Van a preguntar por usted. ¿Qué les digo? Esa pregunta me atravesó el alma, porque Tomás y Mariana no tenían culpa de nada. No merecían pagar por los errores de su padre. Diles que el abuelo tuvo que hacer un viaje, que los quiere mucho y que algún día volverá. Algún día. ¿Cuándo, don Esteban? No lo sé, Lucía. Raúl bajó cerca de las 7, vestido para salir quizá a buscar trabajo. Pero cuando me vio ahí con la maleta junto a mí, comprendió que iba en serio. «Papá, no te vayas, por favor. Podemos arreglar esto, podemos hablar». «Ya hablamos, Raúl. Ya se dijo todo lo que se tenía que decir». «Pero papá piensa en los niños, piensa en Lucía, en la familia». «Ahora sí piensas en la familia». «Qué curioso. Hace 2 días no pensaste en la familia
cuando me gritaste delante de todos. Se acercó, se sentó y trató de insistir. Papá, sé que me porté como un imbécil, pero no puedes irte. Esta es tu casa, este es tu lugar. Mi lugar, Raúl. Mi lugar era ser respetado por mi hijo. Mi lugar era que me valoraran por todo lo que hice por ustedes. Pero tú decidiste que mi lugar era el de un viejo estorbo. No, papá, eso no es cierto. No, entonces, ¿por qué me dijiste que ya no puedo tomar decisiones? ¿Por qué dijiste que mi dinero es de toda la familia? ¿Por qué me gritaste delante de mis nietos? No tuvo respuesta. No podía justificar lo injustificable. Que en ese momento bajaron Tomás y Mariana corriendo buscando como siempre a su abuelo para el abrazo de la mañana. Pero al verme con la maleta, al ver los rostros tensos de sus padres, entendieron que algo no estaba bien. «Abuelo», me dijo Tomás, «¿te vas de viaje?». Me agaché, los abracé con todas mis fuerzas y les respondí con el corazón en pedazos. «Sí, hijo. Sí, hijo. El abuelo se va de viaje, pero los quiere mucho, mucho, y siempre los va a querer». «¿Y cuándo regresas, abuelo?», preguntó Mariana. «No lo sé, princesa. Pero mientras no esté, pórtense bien, obedezcan a su mamá y estudien mucho. ¿Sí?». Ellos asintieron sin entender del todo, pero sintiendo que algo grande se rompía en su familia. Raúl estaba allí, mirando cómo me despedía de sus hijos, viendo que por su culpa ellos iban a crecer sin la presencia de su abuelo. Y por primera vez, vi en sus ojos un arrepentimiento verdadero. «Papá», me dijo, «los niños te necesitan. Yo te necesito. Todos te necesitamos. No te vayas, por favor». Me levanté, tomé mi maleta y caminé hasta la puerta. Antes de salir, me volví por última vez y le dije lo que había estado pensando toda la noche. «Raúl, cuando yo tenía tu edad, cuando las cosas se complicaban, jamás se me ocurrió faltarle al respeto a mi padre. Nunca pensé en humillarlo ni en tratarlo como un estorbo. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que todo lo que tenía se lo debía a él. Porque sin sus sacrificios yo no habría sido nadie. Tú, en cambio, lo tuviste todo: estudios, oportunidades, techo, seguro, una familia que siempre te respaldó. Y aún así me trataste como si yo fuera el problema. Así que ahora vas a aprender lo que significa no tener nada de eso». Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia la esquina donde había dejado mi carro, un Tsuru 2015. No era nuevo, pero sí confiable, el mismo que había comprado hace 5 años cuando todavía trabajaba. Encendí el motor, miré por el retrovisor y alcancé a ver a Raúl salir corriendo gritándome. Pero ya era tarde. La decisión estaba tomada. Conduje por las calles de mi Guadalajara querida, las mismas donde había trabajado, reído, sufrido y criado a mis hijos junto a Rosa. Pero esa vez todo me parecía distinto, como si las estuviera viendo por primera vez. Tomé la carretera hacia el norte sin destino fijo, solo con la certeza de que necesitaba alejarme, darme tiempo, y sobre todo que Raúl entendiera que sus actos tenían consecuencias. Tras un par de horas, llegué a un pueblo pequeño, San Juan de los Lagos, tranquilo y desconocido para mí,
un lugar donde nadie me reconocería. Me hospedé en un hotel sencillo, sin lujos, pero limpio y cómodo. El encargado de la recepción, un hombre de mi edad, me recibió con amabilidad. «¿Va a quedarse muchos días, señor?» «No lo sé, quizá una semana, quizá más. Depende de lo que tenga que resolver». «Entiendo. Aquí va a estar muy tranquilo. Este pueblo es muy pacífico». Subí a mi cuarto, dejé la maleta y me senté en la cama. Por primera vez en muchos días sentí calma. Nadie me iba a gritar. Nadie me iba a menospreciar. Nadie me diría qué hacer con mi vida. Pero también por primera vez en muchos años estaba completamente solo. Pasé 5 días en San Juan de los Lagos. Días de reflexión, de caminar por sus calles tranquilas, de desayunar en fonditas, de conversar con desconocidos que me trataban como a cualquier hombre mayor con respeto. El 5.º día, mientras desayunaba el dueño de la fonda, un señor de unos 60 años se acercó. «Oiga, amigo, lo he visto estos días. Siempre solo, siempre pensativo. ¿Está bien? ¿Necesita algo?» Me gustó su forma de preguntar, curiosa, pero sin entrometerse demasiado. «Estoy bien. Solo necesitaba alejarme un poco de mi familia, tomar distancia». «Ah, problemas familiares. Lo entiendo. A veces uno necesita poner distancia para que las cosas se acomoden». «¿Y le funcionó a usted?», le pregunté. «Sí funcionó, pero no como esperaba. Creí que mi familia iba a cambiar, pero al final el que cambió fui yo. El que aprendió fui yo». Sus palabras me hicieron pensar. Tal vez Raúl nunca iba a cambiar. Tal vez jamás iba a reconocer el daño. Pero quizá eso no importaba. Lo que importaba era que yo entendiera qué quería hacer con el resto de mi vida. Esa tarde regresé al hotel con una decisión clara: era hora de volver a Guadalajara. No porque hubiera perdonado a Raúl, ni porque creyera que todo volvería a ser como antes, sino porque tenía pendientes que resolver. El camino de regreso se sintió distinto. No iba huyendo ni enojado. Iba con un plan. Llegué a Guadalajara hacia las 6 de la tarde, pero no fui directo a la casa. Primero pasé a Banorte, revisé que mi cuenta nueva estuviera en orden. Luego fui a la notaría a confirmar que el testamento quedara bien registrado sin cabos sueltos. Finalmente visité una agencia inmobiliaria donde trabajaba la señora Carmen, quien me había ayudado años atrás. «Don Esteban, qué gusto verlo. ¿En qué le puedo servir? Necesito que me ayude a vender mi casa». Se sorprendió. Sabía cuánto significaba para mí ese lugar. «Su casa, don Esteban. ¿Está seguro? Es una propiedad hermosa en una zona muy cotizada». «Estoy totalmente seguro, señora Carmen. Necesito venderla lo más pronto posible». Le expliqué que ya no podía seguir viviendo allí, que necesitaba un cambio, empezar en otro sitio. «Entiendo, don Esteban. Vamos a hacer la tasación y preparar la documentación. Puede tardar unas semanas, tal vez un mes». «Está bien. Mientras tanto, seguiré viviendo ahí, pero quiero que sepa que mi decisión es firme». Salí de la inmobiliaria con sentimientos encontrados, como si hubiera cerrado definitivamente una etapa de mi vida, pero al mismo tiempo como si hubiera abierto la puerta a otra.
Llegué a casa a las 8 de la noche. Había luces encendidas y voces adentro. La vida continuaba como si nada hubiera pasado, como si mi ausencia no hubiera importado. Toqué la puerta y escuché pasos apresurados. Al abrirse, estaban ahí mis nietos Tomás y Mariana, con rostros iluminados de pura alegría. «¡Abuelo, regresaste!», gritaron Tomás y Mariana, y corrieron a abrazarme como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que me vieron. Detrás apareció Lucía con los ojos enrojecidos y una sonrisa cargada de alivio. «Don Esteban, gracias a Dios que volvió. Estábamos muy preocupados. Los niños no dejaban de preguntar por usted». «¿Dónde está Raúl?», pregunté. «Arriba acostando a los niños». «Pero don Esteban, él ha estado muy mal estos días, muy angustiado, muy arrepentido. Entré en la casa, mi casa, aunque la sentí distinta, como si fuera un invitado más, como si ya no perteneciera a ese lugar». Raúl bajó corriendo al escuchar las voces. Cuando me vio su aspecto, era desolador, ojeras profundas, cara demacrada, como alguien que no había dormido en días. «Papá», dijo, «gracias a Dios que regresaste. Tenía miedo, pensé que algo te había pasado». «No me pasó nada, Raúl. Solo necesitaba tiempo para pensar». «Papá, estos 5 días han sido los peores de mi vida. Me di cuenta de todo lo que hice mal, de lo injusto que fui contigo». Lo observé. Había arrepentimiento en su rostro, un dolor sincero, pero yo ya sabía que era tarde para ciertas cosas. «Raúl, tenemos que hablar, pero no aquí, no delante de los niños». Subimos a mi cuarto, cerramos la puerta, y por primera vez en días quedamos solos, padre e hijo, frente a frente. «Papá, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero te ruego que me perdones, que me des la oportunidad de remediar lo que hice». «Raúl, hay heridas que ya no sanan. Hay palabras que una vez dichas nunca se borran». «Pero, papá, somos familia. Tú me enseñaste que la familia siempre se perdona, que siempre hay una segunda oportunidad». «Sí, Raúl, la familia se perdona, pero también se respeta. Y tú perdiste mi respeto para siempre». Se quedó callado, entendiendo que esto no era una simple discusión que se disiparía con el tiempo. «Entonces, ¿qué va a pasar, papá? ¿Vas a vivir aquí enojado conmigo para siempre?». «No, Raúl, no voy a vivir aquí enojado, porque ya no voy a vivir aquí». «¿Qué quieres decir?». Respiré hondo y le solté lo que había decidido durante el viaje de regreso. «Mañana pondré la casa en venta. Cuando se venda, tendrás 2 semanas para buscar dónde vivir. Después de eso, ya no podrás quedarte aquí». Se le fue la sangre del rostro. Quedó blanco como un papel. «Papá, no puedes hacer eso. Esta también es mi casa. Aquí están mis hijos, aquí está mi vida». «No, Raúl, esta es mi casa. La compré yo, la pagué yo. Y yo decido qué hacer con ella. Y decidí que no puedo seguir bajo el mismo techo con alguien que no me respeta». «Pero, papá, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde van a vivir mis hijos? No tengo dinero para rentar, no tengo trabajo». «Esos son problemas tuyos, Raúl. Problemas que deberías haber pensado antes de faltarme al respeto». Se levantó, caminó por el cuarto, se jaló el cabello como un hombre desesperado. «Papá, esto es una venganza. No es justo».
Venganza no, Raúl. Esto es justicia. Esto es dignidad. Esto es un hombre de 73 años que decidió que ya no va a permitir que lo traten como basura. Papá piensa en los niños, piensa en Lucía. Ahora sí piensas en ellos. Qué pena que no lo hiciste cuando me gritaste delante de ellos, cuando los asustaste con tu falta de respeto. Raúl se dejó caer en la silla derrotado, dándose cuenta de que había perdido mucho más de lo que creía. Papá, no hay nada que pueda hacer. Sí, Raúl, hay algo que puedes hacer: aprender. Aprender que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana y se conserva, y que cuando pierdes el respeto de tu padre, pierdes mucho más que eso. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Había recuperado lo que más me importaba, mi dignidad. Los días siguientes fueron tensos. Raúl no paraba de hacer llamadas buscando trabajo, buscando un sitio donde vivir con la desesperación de quien entiende que esta vez va en serio. Lucía, pobre. Lucía intentaba mantener la calma frente a los niños, aunque la angustia se le notaba en la cara. Yo, mientras tanto, seguía con mi rutina: desayunaba tranquilo, veía las noticias, salía a caminar. Cada día que pasaba, Raúl comprendía mejor que esto no era una amenaza, era la realidad, y tarde o temprano tendría que irse. Al tercer día de mi regreso, Raúl se sentó a mi lado en la sala con una expresión que jamás le había visto, la expresión de la derrota total. «Papá», me dijo, «he estado buscando trabajo. He preguntado por departamentos, pero sin empleo nadie quiere rentarme, y sin dinero para el depósito es imposible». ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Raúl? Papá, por favor, dame más tiempo. Al menos 2 meses para conseguir empleo y ahorrar un poco. Te di 2 semanas, Raúl. 2 semanas es lo que tienes. Pero, papá, eso no es suficiente. Es imposible. ¿Sabes qué también parecía imposible, Raúl? Que mi propio hijo me gritara delante de mis nietos, que me dijera que mi dinero era suyo. Y sin embargo, lo hiciste. Guardó silencio porque sabía que yo tenía razón, que no había excusa. Papá, sé que estás dolido, pero piensa en los niños. Ellos no tienen la culpa. Ahora sí piensas en los niños. No pensaste en ellos cuando los atemorizaste con tus gritos. No pensaste en ellos cuando me humillaste delante de su cara. Papá, yo no quería asustarlos. Estaba desesperado, enojado. Nunca quise dañar a los niños. Pero lo hiciste, Raúl. Les enseñaste que está bien faltarle al respeto a un abuelo. Les mostraste que insultar a los mayores es aceptable. Y eso, hijo, es un daño que cuesta mucho reparar. Les enseñaste que está bien gritar. Les enseñaste que la familia no se respeta. Al 5.º día llegó Claudia desde Monterrey. Raúl la había llamado, le contó lo sucedido, y ella vino intentando calmar las aguas, tratando de convencerme de cambiar de decisión. Papá, me dijo al llegar, Raúl me contó lo que pasó. Me dijo que piensas irte de la casa, que los vas a sacar. Claudia, tu hermano, te contó su versión, pero no toda la verdad. No te dijo cómo me trató, cómo me humilló. Papá, sé que Raúl se equivocó. Sé que te dijo cosas terribles, pero ¿correrlos de la casa no es demasiado? Claudia, mi hija querida, siempre había sido la que buscaba la paz,
la que mediaba en los conflictos, pero esta vez la situación era distinta. Claudia, ¿sabes lo que es que tu propio hijo te diga que ya no puedes manejar tu vida? ¿Sabes lo que es que te griten delante de tus nietos que tu dinero no es tuyo? No, papá, no lo sé, pero sí sé que siempre nos enseñaste a perdonar, a dar segundas oportunidades. Y las di, hija. Le di techo a Raúl cuando no tenía, le di comida gratis, pagué los gastos de sus hijos. ¿Y cómo me pagó? Faltándome al respeto, tratándome como si fuera una carga. Claudia se quedó en silencio, comprendiendo que no era capricho ni revancha, sino una decisión basada en dignidad. Papá, ¿y si Raúl te pide perdón, si de verdad cambia? Ya lo pidió varias veces, Claudia. Pero el perdón no borra lo que pasó, no devuelve el respeto perdido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De verdad los vas a sacar? Sí, los voy a sacar de mi casa. La casa que yo compré, la casa en la que decido quién vive. Lo demás es problema de Raúl. Debió pensarlo antes de tratarme como lo hizo. Esa noche Claudia habló con Raúl. Buscaron alternativas, discutieron posibilidades, pero la realidad era dura sin empleo, sin dinero, sin alguien que le prestara para el depósito. Raúl no tenía opciones. Al séptimo día ocurrió algo inesperado. Andrés llamó desde Los Ángeles. Claudia ya le había contado todo, y él quería hablar conmigo. Papá, me dijo por teléfono. Claudia me explicó lo que pasó con Raúl. Me contó que lo vas a sacar de la casa. Así es, hijo. Sí, papá, sé que Raúl se portó mal, que te faltó al respeto. Pero, ¿no crees que echarlo es demasiado castigo? Andrés, tú vives en Estados Unidos. No sabes lo que es convivir todos los días con alguien que no te respeta, que cree tener derecho sobre tu vida y tu dinero. Tienes razón, papá, no lo sé. Pero sé que tú siempre nos enseñaste que la familia es lo más importante, que debemos ayudarnos. Y lo hice, Andrés. Los ayudé un año entero, pagando todo, dándoles techo gratis. ¿Y cómo me lo pagaron? Con insultos, con humillación. Andrés guardó silencio, procesando lo que le decía. Papá, ¿qué tendría que hacer Raúl para que cambies de opinión? Nada, Andrés. Ya no hay nada que pueda hacer. Hay cosas que no tienen remedio. Pero, papá, déjame preguntarte algo, hijo. ¿Tú le gritarías a tu padre? ¿Me dirías que mi dinero es tuyo? ¿Me humillarías delante de tus hijos? No, papá, jamás. ¿Y sabes por qué? Porque me respetas, porque me quieres, porque sabes todo lo que hice por ustedes. Exacto. Por eso, tú y Claudia recibirán todo lo que tengo. Y Raúl recibirá lo que se merece. Hubo un silencio largo en la línea. Andrés entendió que no era un berrinche pasajero, sino una decisión definitiva. Papá, Raúl sabe lo del testamento y no lo sabrá hasta que llegue el momento. Papá, me duele que la familia se rompa así. A mí también, Andrés, me duele mucho. Pero hay cosas más importantes que la unidad. Cosas como la dignidad, el respeto, el valor de los sacrificios de un hombre. Al octavo día, Raúl vino a hablar conmigo con una propuesta desesperada. Papá, encontré un trabajito. No es gran cosa vendiendo seguros por comisión. Pero necesito tiempo para juntar dinero. Dame 6 meses. Te di 2 semanas, Raúl. Ya vas en la segunda. Papá, por favor, 6 meses.
te prometo que en ese tiempo ya no dependeré de ti. Te prometo que respetaré todas tus decisiones. ¿Me lo prometes? Igual que prometiste respetar mi dinero. Igual que prometiste conseguir trabajo pronto. Igual que tantas promesas que no cumpliste. Raúl se derrumbó llorando con desesperación real. Papá, sé que no merezco nada, pero te suplico por mis hijos, por Lucía, dame una última oportunidad. Lo vi llorar a mi propio hijo, y por un instante sentí lástima. Pero recordé sus gritos, recordé su desprecio, recordé las caras asustadas de mis nietos, y la compasión se esfumó. No, Raúl, ya no hay más oportunidades. Te quedan 5 días para irte. Esa noche dormí en paz, porque la justicia, la verdadera justicia, no tiene compasión con los que no respetan. Los días siguientes fueron un calvario para él. En sus ojos se veía la desesperación, la angustia de un hombre que por fin entendía que sus actos tenían consecuencias. El día 13 llegó Julián, esposo de una prima mía. Un hombre trabajador que siempre había respetado a Raúl. Venía con un pedido inesperado. «Tío Esteban», me dijo, «vengo a hablar con usted sobre Raúl. Sé lo que pasó, sé que se comportó mal, pero ¿no podría darle una oportunidad más?» «¿Y tú por qué te metes, Julián?» «Porque Raúl me buscó. Me contó que necesita ayuda y yo le dije que podría quedarse en mi casa un tiempo mientras consigue un empleo estable. Eso sí, no será gratis. Va a trabajar conmigo en el taller. Va a ganar para pagar renta, para mantenerse, para ser independiente». «¿Y por qué haces eso, Julián?», le pregunté. «Porque yo también metí la pata de joven, tío, y alguien me dio una oportunidad. Me enseñaron que incluso del error más grande se puede aprender». Sus palabras me dejaron pensando. Lo que me proponía abría una puerta que Raúl aprendiera la lección sin que sus hijos cargaran con las consecuencias. «Julián, ¿de verdad crees que Raúl va a cambiar?» «No lo sé, tío, pero creo que vale la pena darle chance. Que aprenda a ganarse las cosas por sí mismo». Esa misma tarde llamé a Raúl. Le conté que Julián había venido a verme, que había una posibilidad de solución. «¿De verdad, papá? ¿Julián te dijo que puedo ir a su casa?» «Sí, pero no será gratis. Tendrás que trabajar, pagar renta y aprender lo que significa sostenerte solo». «Papá, lo que sea. Acepto lo que sea con tal de no quedarme en la calle con Lucía y los niños». «Hay una condición más, Raúl». «¿Cuál?» «Que antes de irte me pidas perdón. Pero no un perdón fingido. Un perdón real donde reconozcas todo lo que hiciste mal». Raúl guardó silencio, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo lo vi reflexionar de verdad. «Papá, tienes razón. Me porté como un malagradecido, como un hijo inútil que no supo valorar lo que hiciste por mí. Yo no tenía derecho a gritarte, ni a decir que tu dinero era de todos, ni a tratarte como si estorbaras en tu propia casa». Sus palabras sonaban distintas esta vez, como si de verdad entendiera el peso de sus actos. «Raúl, ¿entiendes por qué tomé estas decisiones?» «Sí, papá. Entiendo que defendiste tu dignidad, que me enseñaste que los actos tienen consecuencias. Y sé que aunque me perdones, aunque me des esta oportunidad, las cosas no volverán a ser iguales».
Raúl bajó la cabeza con lágrimas en los ojos, asintiendo despacio. Sí, papá. Perdí tu confianza, tu respeto. Y sé que quizá no lo recupere jamás. El respeto se puede recuperar, hijo, pero no con palabras. Se gana con hechos, con trabajo, con independencia, siendo el hombre que debiste ser desde el inicio. Llegó el día 14, el último. Raúl ya había empacado sus cosas. Lucía, con el rostro apagado, había guardado las pertenencias de Tomás y Mariana. Todo estaba listo para mudarse a la casa de Julián. Pero antes de salir, Raúl me buscó una vez más. Papá, quiero que sepas que estos días en los que pensé que íbamos a quedarnos en la calle, me enseñaron más que todos mis años anteriores. Aprendí que nada de lo que me diste era obligación, que la casa, la comida, la educación. Todo fue un regalo, no un derecho. ¿Y qué más aprendiste, Raúl? Aprendí que un hombre de verdad no depende de su padre a los 45 años, que un hombre de verdad mantiene a su familia, que un hombre de verdad respeta a quien le dio la vida. Sus palabras me llegaron al alma porque por primera vez en mucho tiempo sonaban como las de mi hijo, no como las de ese hombre amargado en que se había convertido. ¿Y crees que puede ser ese hombre? No lo sé, papá, pero voy a intentarlo. Voy a trabajar con Julián. Voy a pagar mi renta. Voy a mantener a mi familia. Y voy a recuperar el respeto que perdí. Los niños se acercaron a despedirse. Tomás, con voz temblorosa, me dijo: «Abuelo, ya no vamos a vivir contigo». «No, hijo, ahora vivirán con su tío Julián, pero el abuelo los seguirá queriendo igual y los irá a ver». «¿Nos puedes visitar, abuelo?», preguntó Mariana. «Claro que sí, princesa. El abuelo siempre va a estar para ustedes». Lucía se acercó con lágrimas y me dio un abrazo sincero. «Don Esteban, gracias por todo. Gracias por darnos techo este tiempo. Gracias por permitirnos esta oportunidad con Julián. Y sobre todo, gracias por enseñarnos esta lección tan importante». «Lucía, tú no tienes nada que agradecer. Siempre fuiste respetuosa y valoraste lo que tenían. El problema nunca fuiste tú». Raúl fue el último en despedirse. Me extendió la mano, pero yo lo abracé, un abrazo de padre que decía: «Te perdono, pero ahora demuéstrame que valió la pena. Papá, te prometo que voy a cambiar, que voy a ser el hijo que mereces, que recuperaré tu respeto». «No me lo prometas, Raúl. Demuéstramelo». Los vi salir. Los vi subir al carro de Julián y alejarse de la casa. Mi casa, que por primera vez en más de un año volvía a ser solo mía. Cerré la puerta y me quedé en la sala sintiendo una paz que hacía mucho no conocía. Había recuperado mi hogar, mi dignidad y mi respeto. Pero más que eso, había recuperado a mi hijo, no al dependiente y malagradecido, sino al hombre que tal vez por fin aprendería lo que significa ser independiente. Esa noche dormí como no lo hacía en años. Porque cuando un hombre pelea por su dignidad, cuando se respeta a sí mismo y enseña que cada acto trae consecuencias, ese hombre duerme tranquilo sin importar lo que cueste, sin importar lo que duela, sin importar lo que piensen los demás. La dignidad, la verdadera dignidad, no tiene precio. Han pasado 6 meses desde que Raúl se fue de la casa.
6 meses que cambiaron todo, pero no como imaginaba, sino de un modo que nunca habría previsto. La casa se vendió a los 2 meses a un precio excelente, mucho mayor de lo que había pagado por ella. Con ese dinero sumado a mis ahorros, decidí algo que nunca antes había hecho vivir para mí. Me compré una casita en Puerto Vallarta, a pocos pasos del mar, donde camino cada mañana por la arena, donde contemplo los atardeceres desde mi terraza, y donde por primera vez en mis 73 años puedo hacer lo que se me antoje con mi vida, con mi dinero y con mi tiempo. Lo más inesperado, lo que nunca imaginé, fue lo que sucedió con Raúl. Cada semana Julián me llama para contarme cómo va en el taller. Y sus noticias han sido sorprendentes. Tío Esteban me dijo hace poco: Raúl trabaja como nunca había visto a nadie. Llega temprano, se queda hasta tarde. Aprende todo lo que puede de mecánica y ya casi reúne lo necesario para rentar su propio departamento. Raúl, mi Raúl. Por fin entendiendo lo que significa ganarse el pan con esfuerzo, lo que implica sostener a su familia con sus propias manos, y lo que conlleva ser un hombre independiente. Hace 3 meses me llamó por primera vez desde que salió de mi casa. Papá, me dijo con una voz distinta, más serena, más madura: conseguí un trabajito extra los fines de semana vendiendo refacciones. Ya puedo mantener a mi familia sin depender de nadie. Me alegra mucho, Raúl. De verdad me alegra que hayas aprendido lo que es trabajar. Papá también quería contarte que Tomás y Mariana están muy bien. Van a una escuelita pública cerca de la casa de Julián, se están adaptando rápido y me preguntan por ti todos los días. Mis pobres nietos, viviendo las consecuencias de los errores de su padre, pero al mismo tiempo aprendiendo lo que vale el esfuerzo y el respeto. ¿Y cómo están, Raúl? Bien, papá, entendiendo que la vida cambia, que a veces la familia atraviesa momentos duros, pero que lo importante es seguir juntos, trabajar y salir adelante. Hace 2 meses, Raúl vino a visitarme a Puerto Vallarta. Llegó en un coche viejo que había comprado con sus ahorros, manejando más de 5 horas desde Guadalajara solo para pasar un día conmigo. Cuando lo vi bajar, lo noté distinto, más delgado, con la piel curtida por el sol del taller, pero sobre todo con una humildad nueva, más parecido al hijo que yo había criado. «Papá», me dijo mientras nos sentábamos en la terraza frente al mar, «vine a agradecerte». «¿Agradecerme qué, Raúl?» «Agradecerte que me enseñaras la lección más importante de mi vida, que nadie me debe nada, que todo lo que quiera debo conseguirlo con mi propio trabajo». Sus palabras me llegaron al corazón porque eran las de un hombre que al fin había comprendido. «Raúl, ¿tú crees que valió la pena todo lo que vivimos?» «Sí, papá, valió la pena porque me salvaste. Me salvaste de convertirme en un parásito. Me salvaste de criar a mis hijos creyendo que el mundo les debía algo. Me salvaste de ser un hombre sin dignidad». Pasamos la tarde conversando. Me contó de sus planes: ahorrar para una casa propia, pagar los estudios de sus hijos, pero todo con su esfuerzo sin depender de nadie. «Papá, hay algo más que quiero decirte. Sé que cambiaste el testamento. Julián me lo contó, me dijo que ahora todo es para Claudia y Andrés». Se me heló la sangre sin saber cómo reaccionaría. «¿Y qué piensas de eso, Raúl?» «Que hiciste lo correcto, papá. Claudia y Andrés siempre te respetaron, siempre te valoraron. Ellos merecen esa herencia. Yo no.
Yo cometí errores y perdí ese derecho. Raúl, no, papá, déjame acabar. No quiero tu herencia. No la necesito. Ahora sé que puedo conseguir todo lo que desee con mis manos. Eso vale más que cualquier herencia. En ese instante supe que mi hijo había regresado. No el hombre amargado, sino el hijo que eduqué con valores. Raúl, la próxima semana iré a la notaría. Voy a modificar el testamento otra vez. Te incluiré de nuevo. No porque lo hayas pedido, no porque lo necesites, sino porque te lo ganaste. Raúl rompió en llanto, lágrimas de alegría y agradecimiento. Gracias, papá, pero hágalo solo si siente que me lo merezco. Lo hago porque lo mereces. Has demostrado que puedes ser un hombre digno, trabajador y respetuoso. Ahora, 6 meses después, puedo decir que tomé la decisión correcta. No fue sencillo, no fue agradable, pero fue necesario. Raúl me visita cada mes con Lucía y los niños. Pasamos juntos los fines de semana en la playa y veo cómo Tomás y Mariana crecen con otros valores mirando a su padre trabajar, aprendiendo que nada es gratis. Claudia y Andrés también vienen seguido. Se sienten orgullosos de cómo terminó todo, de cómo Raúl cambió, de cómo logramos reunirnos otra vez, pero esta vez con respeto mutuo, con verdadera dignidad. Y yo vivo tranquilo en mi casita frente al mar en Puerto Vallarta, viendo amanecer sobre la arena, sabiendo que hice lo correcto. Porque a veces, para salvar a un hijo, hay que estar dispuesto a perderlo. Al final, lo más importante no es mantener la familia unida a cualquier precio, sino preservar la dignidad, enseñar valores y dejar claro que los actos tienen consecuencias. Eso, lo que todos aprendimos, vale más que cualquier dinero o herencia. Porque cuando un hombre se respeta a sí mismo, cuando defiende su dignidad y enseña que el respeto no es opcional, ese hombre puede dormir tranquilo sin importar los años, sin importar el costo, sin importar lo que otros digan.